de los Estados Unidos han tenido la capacidad, la voluntad, la capacidad de hacerlo. Y lo hicimos hoy. El éxito extraordinario de esta misión fue debido a la increíble habilidad y el coraje del ejército estadounidense y nuestros diplomáticos y los profesionales de inteligencia. Durante semanas, arriesgaron sus vidas para extraer a los ciudadanos estadounidenses, a los afganos que nos ayudaron, a los ciudadanos de nuestros aliados y socios y otros que abordaron países para salir del país, aviones para salir del país, enfrentando presiones de grandes multitudes que buscaban salir del país, y lo lograron sabiendo que los terroristas de ISIS-K entre los talibanes estaban acechando entre las multitudes. Y aún así, los hombres y mujeres del ejército estadounidense, nuestro grupo diplomático y los profesionales de inteligencia hicieron su trabajo y lo hicieron bien, arriesgando sus vidas, no por ganancias profesionales, sino por el servicio a los demás, no en una misión de guerra, sino en una misión de misericordia. 20 personas en servicio resultaron heridas, 13 héroes dieron sus vidas. Estaba en la base de Dover para recibir esta transferencia. Les debemos a ellos y a sus familias una gratitud que jamás podemos devolver, pero que jamás deberemos olvidar. En abril, tomé la decisión de acabar esta guerra. Como parte de esa decisión, establecimos una fecha de agosto 31 para que las tropas estadounidenses se retiraran. La asunción era que más de 300,000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas que entrenamos durante las últimas 2 décadas y que equipamos, que serían un fuerte adversario en su guerra civil en contra del Talibán. Esa asunción de que el gobierno afgano podría resistir por un periodo de tiempo más allá del retiro militar resultó no ser precisa. Pero le instruí a nuestros equipos de seguridad nacional que se prepararan para cualquier eventualidad, incluso para esa. Y eso fue lo que hicimos. Así que estábamos listos cuando las fuerzas de seguridad afganas, después de 2 décadas de lucha en nombre de su país y después de perder a miles de los propios, no resistieron tanto tiempo como esperábamos. Estuvimos listos cuando ellos y el pueblo de Afganistán vieron al gobierno colapsar y al presidente huir en medio de la corrupción, de la malversación, entregándole el país a sus enemigos, al Talibán, incrementando el riesgo al personal estadounidense y a nuestros aliados. Como resultado, para extraer con seguridad a los ciudadanos estadounidenses antes del 31 de agosto, así como al personal de la embajada, a los aliados y a los socios, y a aquellos afganos que han trabajado con nosotros y que lucharon de nuestro lado por 20 años, yo había autorizado que 6,000 tropas estuvieran en Kabul y ayudaran con la seguridad del aeropuerto. Como dijo el general Mackenzie, esta es la forma en la que la misión fue diseñada. Fue diseñada para operar bajo un estrés severo, bajo ataque. Y eso fue lo que hicimos. Desde marzo, tratamos de hablar 19 meses con estadounidenses en Afganistán, con múltiples advertencias y ofertas de ayudarlos a evacuar Afganistán. Diría que incluso a partir de marzo, después de empezar la evacuación hace 17 días, hicimos una evaluación inicial e identificamos alrededor de 5,000 estadounidenses que habían decidido permanecer en Afganistán antes, pero ahora querían abandonar el país. Nuestra operación Allied Rescue terminó extrayendo a más de 5,500 estadounidenses. Extraímos a miles de ciudadanos y diplomáticos que estuvieron en Afganistán con nosotros, ayudándonos a atrapar a Bin Laden. Hicimos que nuestro staff empleado, alrededor de 2,500 personas, evacuaran. Hicimos que miles de intérpretes y traductores afganos y aquellos otros que respaldaron a los Estados Unidos también los extrajimos. Ahora creemos que cerca de 1,000 o 2,000 estadounidenses permanecen en Afganistán con alguna intención de abandonar el país. La mayoría de ellos están ahí. Son ciudadanos residentes que habían decidido inicialmente quedarse por las raíces familiares que tienen en Afganistán.
el punto final es que 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse, pudieron irse. Y aquellos estadounidenses que permanecen ahí, no hay ninguna fecha límite. Estamos comprometidos con sacarlos si ellos quieren salir. El secretario de Estado Blinken está liderando este esfuerzo continuado, este esfuerzo diplomático para asegurar un paso seguro para cualquier estadounidense, aliado afgano o algún extranjero que quiera dejar Afganistán. De hecho, apenas ayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasó una resolución que manda un mensaje claro, mientras la comunidad internacional espera que los talibanes dejen salir, que respeten la libertad de viaje, la libertad de salir. Juntos, con otros 100 países, estamos determinados a asegurarnos que el talibán mantenga estos compromisos. Incluirá los esfuerzos en Afganistán para reabrir el aeropuerto, así como rutas por tierra que permitan la partida continua de aquellos que quieran abandonar el país y también entregar ayuda humanitaria al pueblo de Afganistán. El talibán ha hecho compromisos públicos, ha transmitido en televisión, en radio, en todo Afganistán, diciendo que hay paso seguro para aquellos que se quieren ir, incluyendo aquellos que trabajaron junto a los estadounidenses. No les creemos solamente a sus palabras, le creeremos a sus acciones y tenemos la fuerza para hacer que esos compromisos sean cumplidos. Déjenme ser muy claro. Abandonar el 31 de agosto no es una fecha arbitraria. Esto fue diseñado para salvar vidas estadounidenses. Mi predecesor, el expresidente, firmó un acuerdo con el talibán para remover a las tropas estadounidenses hacia el 1 de mayo, apenas meses después de mi inauguración, e incluía ningún tipo de requerimiento para el talibán en términos de cooperación con el gobierno afgano. Pero sí autorizó la liberación de 5.000 prisioneros el año pasado, incluyendo algunos de los comandantes líderes de los talibanes, entre ellos a quien tomó control de Afganistán. Para el momento en que llegué al cargo, el talibán estaba en su mejor posición militar desde 2001, controlando o disputando cerca de la mitad del país. Las administraciones previas, el acuerdo de la administración previa decía que si nos manteníamos para la fecha límite del 1 de mayo, que ya estaba asegurada, el talibán no iba a atacar fuerzas estadounidenses, pero si nos quedábamos, todo esto se iba a acabar. Entonces se nos dejó una decisión bastante simple, sea seguir el compromiso de la anterior administración y dejar Afganistán, o decir que no íbamos a abandonarnos, comprometer otras decenas de miles de tropas a volver a la guerra. Esa fue la elección real entre abandonar el país o escalar el conflicto. Yo no iba a extender esta guerra eterna y no iba a extender una salida eterna. La decisión de acabar las operaciones militares en el aeropuerto de Kabul fueron basadas en una recomendación unánime por parte de mis consejeros civiles y militares, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el presidente de los jefes de comando conjunto y todos los jefes en servicio y los comandantes en el terreno. Su recomendación fue que la manera más segura de asegurar el paso de los estadounidenses restantes y de otros en salir del país no era mantener a 6.000 tropas en terreno, en peligro, sino sacarlos a través de medios no militares. En estos 17 días que operamos en Kabul, después de que el talibán tomó el poder, empezamos a desarrollar un esfuerzo para sacar a cada estadounidense o para darle a cada uno la oportunidad de irse. Nuestro Departamento de Estado estuvo trabajando 24/7, contactando y conversando, en algunos casos caminando junto a los estadounidenses en el aeropuerto. De nuevo, más de 5.500 personas han salido. Aquellos que están No country in history has done more to airlift out the residents of another country than we have done. Y lo hemos hecho.
Seguiremos en ello. Seguiremos trabajando para ayudar a que más personas salgan del país, personas que están en riesgo. Y no hemos terminado. Estamos bien lejos. Ahora le pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en oración. En nombre de nuestras tropas, los diplomáticos, los oficiales de inteligencia que llevaron a cabo esta misión de misericordia en Kabul, enfrentando un riesgo increíble y obteniendo resultados sin par. Una evacuación aérea que sacó a decenas de miles de personas, a una red de voluntarios y veteranos que ayudaron a identificar a aquellos que necesitaban una evacuación, guiarlos al aeropuerto y proveerles respaldo durante el camino. Seguiremos necesitando su ayuda. Necesitamos su ayuda y estoy esperando reunirme con todos ustedes y con todos que ahora están ofreciendo o que ofrecerán recibir a nuestros aliados afganos a sus hogares en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos. Muchas gracias. Yo asumo completa responsabilidad por la decisión. Ahora, algunos dicen que debimos haber empezado una evacuación masiva antes y que eso se pudo haber hecho de una manera más organizada. Yo estoy en un desacuerdo respetuoso. Imagínense que hubiéramos empezado a evacuar en junio o en julio, trayendo a miles de tropas estadounidenses y evacuando a más de 120,000 personas en medio de una guerra civil. Hubiera habido todavía una avalancha en contra del aeropuerto, una ruptura en la confianza del control del gobierno, y hubiera sido muy difícil y muy peligroso. El punto final aquí es que no hay ninguna evacuación del fin de una guerra, de la cual uno puede ejercer sin amenazas, sin estrés como nosotros lo enfrentamos. No hay ninguna posibilidad. Aquellos que creen que debemos habernos quedado indefinidamente preguntan, ¿por qué no seguimos haciendo lo que estábamos haciendo? ¿Por qué debemos cambiar? La realidad es que todo había cambiado ya. Mi predecesor había logrado un trato con el Talibán. Cuando llegué al cargo enfrentamos una fecha límite, mayo 1. La avalancha del Talibán estaba llegando. Enfrentábamos una de dos opciones: seguir con el acuerdo de la anterior administración y extenderlo para darle a más personas el tiempo de abandonar el país, o enviar miles de tropas más y hacer que la guerra escalara. A aquellos que pedían una tercera década de guerra en Afganistán, les pregunto, ¿cuál es el interés vital para nuestra nación? En mi perspectiva, solamente teníamos uno: asegurarnos que Afganistán no hubiera sido usada nunca jamás para atacar a nuestra tierra. ¿Recuerdan por qué fuimos a Afganistán la primera vez? Porque fuimos atacados por Osama Bin Laden y por Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001. Y estaban basados en Afganistán. Llevamos justicia a Bin Laden. Esto fue hace más de una década. Al-Qaeda estaba acabado. Respetuosamente les sugiero que se pregunten esto. Si fuimos atacados el 11 de septiembre desde Yemen, si hubiéramos sido atacados desde Yemen en vez de Afganistán, ¿hubiéramos ido a alguna guerra en Afganistán? Incluso aunque el Talibán controlaba Afganistán en 2001. Yo creo que la respuesta honesta es no. Eso es porque no teníamos ningún interés vital en Afganistán más allá de prevenir un ataque en el suelo estadounidense y contra nuestros aliados. Eso sigue siendo real hoy. Tuvimos éxito en lo que buscábamos hacer en Afganistán hace una década. Y luego nos quedamos por otra década. Era momento de acabar esta guerra. Este es un nuevo mundo. La amenaza del terror está hecho metástasis en todo el mundo más allá de Afganistán. Enfrentamos amenazas desde Al-Shabaab en Somalia, desde Al-Qaeda, afiliados a Al-Qaeda en Siria y en la península arábiga. El intento de ISIS de hacer un califato en Siria y Irak y establecer
afiliados en África y en Asia. La obligación fundamental de un presidente, en mi opinión, es defender y proteger Estados Unidos. No en contra de amenazas de 2001, sino en contra de las amenazas de 2021 y de aquí en adelante. Ese es el principio guía detrás de mis decisiones respecto de Afganistán. Simplemente no puedo creer que la seguridad de Estados Unidos sea mejorada por desplegar continuamente decenas de miles de tropas estadounidenses y gastar miles de millones de dólares al año en Afganistán. Pero también sé que sigue habiendo amenazas de naturaleza perniciosa y mala, pero esto ha cambiado, se ha expandido a otros países. Nuestra estrategia debe cambiar también. Mantendremos la lucha en contra del terrorismo en Afganistán y en otros países. Simplemente no necesitamos llevar a cabo una guerra en territorio para hacerlo. Se habla de capacidades en crecimiento. Significa que podemos atacar a terroristas sin tener tropas estadounidenses en el terreno, sin que se necesiten muchas. Hemos mostrado esa capacidad apenas en la última semana. Atacamos a ISIS-K de manera remota, días después de asesinar a 13 de nuestros hombres en servicio y docenas de afganos inocentes. Al ISIS-K, le quiero decir, no hemos acabado con ustedes todavía. Como comandante en jefe, creo firmemente que el camino seguro para guiar nuestra seguridad está del lado de una estrategia precisa, con blancos claros, en contra de los terroristas de hoy, no en contra de los terroristas de hace 2 décadas. Eso es lo que está del lado del interés nacional. Aquí hay algo crítico que es necesario entender. El mundo está cambiando. Estamos en medio de una competición muy seria con China. Estamos lidiando con los desafíos de múltiples frentes por parte de Rusia. Estamos siendo confrontados por ciberataques, por proliferación nuclear. Debemos mostrar la competitividad estadounidense, enfrentar estos desafíos y ganar la competencia del siglo XXI. Podemos hacerlo todo. Luchar contra el terrorismo y enfrentar las nuevas amenazas del hoy y seguir estando aquí en el futuro. No hay nada que China o Rusia preferirían tener o que quieran más en esta competición que los Estados Unidos estén siendo detenidos una década más en Afganistán. A medida que giramos la página en temas de política extranjera que ha guiado a nuestra nación en las últimas 2 décadas, tenemos que aprender de nuestros errores. Para mí hay 2 muy importantes. En primer lugar, debemos establecer misiones con metas claras y alcanzables, no algunas que jamás alcanzaremos. En segundo lugar, debemos tener un enfoque claro de cuáles son los intereses nacionales de Estados Unidos de América. Esta decisión alrededor de Afganistán no es solo sobre Afganistán. Es sobre una era de grandes operaciones militares y de reconstruir países, rehacer países. Vimos misiones de contraterrorismo en Afganistán, haciendo que los terroristas dejaran de atacar. Vimos cómo se transformó en una contrainsurgencia, en la reconstrucción de un país, en el intento de crear una Afganistán democrática y cohesionada, algo que nunca se había logrado en muchos siglos de historia afgana. Sabemos de esas ideas y de esos grandes despliegues. Creíamos que nos iban a hacer mucho más fuertes, que nos iban a ser efectivos. A cualquiera que tenga la idea equivocada, déjeme decirlo claro. A aquellos que quieren desearle el mal a Estados Unidos, aquellos que están entrando en prácticas terroristas en contra de nosotros, nuestros aliados, sepan esto: Estados Unidos jamás descansará, jamás perdonará, jamás olvidará. Los cazaremos hasta el final y haremos que paguen el último precio. Déjenme ser más claro. Seguiremos respaldando al pueblo afgano a través de la diplomacia, la influencia internacional y la ayuda humanitaria. Seguiremos insistiendo en la diplomacia regional
para acabar con la violencia y la inestabilidad. Hablar de los derechos humanos de los afganos, de las mujeres y niñas afganas, así como lo hacemos con las mujeres y niñas de todo el mundo. He sido claro que los derechos humanos serán el centro de nuestra política extranjera, pero la manera de hacerlo no es a través de despliegues militares sin fin, sino a través de la diplomacia, las herramientas económicas y reunir al resto del mundo alrededor de nuestro respaldo. Compañeros estadounidenses, la guerra en Afganistán se ha acabado. Soy el cuarto presidente que ha enfrentado el tema de cuándo y cómo terminar esta guerra. Cuando estaba aspirando a la presidencia, hice un compromiso al pueblo estadounidense que terminaría esta guerra. Hoy he honrado este compromiso. Era momento de ser honesto con el pueblo estadounidense de nuevo. Ya no teníamos un propósito claro. Era una misión abierta y sin fin en Afganistán. Después de 20 años de guerra en Afganistán, me niego a mandar otra generación de hijos e hijas estadounidenses a luchar una guerra que ya debía haber acabado hace mucho tiempo. Después de más de 2 billones de dólares gastados en Afganistán, los costos investigados por la Universidad Brown, costó 300 millones de dólares cada día durante 2 décadas en Afganistán. Sí, el pueblo estadounidense debería escuchar esto. 300 millones de dólares al día por 2 décadas. Si usted toma, bueno, el número de un billón, si es solo 1 billón serían 150 millones de dólares al día. Lo que hemos perdido en términos de consecuencias, de oportunidades. Me niego a seguir con una guerra que ya no estaba en servicio de los intereses del pueblo estadounidense. Por encima de todo, después de 800,000 estadounidenses que sirvieron en Afganistán, que viajaron por todo el país, gente con coraje, gente valiosa, después de que hubiera más de 20,000 heridos y la pérdida de más de 200,000. La pérdida de 200,000 vidas, incluso 13 esta semana. Yo me niego a abrir otra década de guerra en Afganistán. Hemos sido una nación que ha estado mucho tiempo en guerra. Si usted tiene 20 años de edad ahora, no ha sabido cómo es un Estados Unidos en paz. Cuando escucho que debimos haber continuado esta guerra, este esfuerzo de baja intensidad, con bajo riesgo para la vida de nuestros miembros de seguridad, con bajo costo, no creo que mucha gente realmente lo entienda. Lo mucho que le hemos pedido al 1% de este país que se puso este uniforme, que estaba dispuesto a poner sus vidas en riesgo en defensa de nuestra nación. De pronto es porque mi hijo fallecido, Bo, sirvió en Irak por 1 año. Antes de eso, bueno, de pronto es porque lo que ya he visto a lo largo de los años, como senador, vicepresidente y presidente viajando a estos países. Muchos de nuestros veteranos y sus familias han pasado por el infierno. Despliegue tras despliegue. Meses y años lejos de sus familias. Cumpleaños, fechas de cumpleaños perdidas. Aniversarios perdidos. Sillas vacías en las fiestas, problemas financieros, divorcios, la pérdida de miembros, estrés postraumático, heridas cerebrales. Lo vemos, estamos viendo las luchas que muchos tienen cuando vuelven a casa. Vemos la presión en sus familias y en sus cuidadores. Vemos la presión en esas familias cuando no están ahí y la vemos en la pena y el dolor que cargan los supervivientes, el costo de la guerra, que van a cargar con ellos toda su vida. Y incluso más tráfico hemos visto esta estadística sorprendente que debería detener a cualquier persona, que la guerra puede ser de baja intensidad, de bajo costo, de bajo riesgo. 18 veteranos en promedio que mueren por suicidio cada día en Estados Unidos. No en un sitio distante, sino aquí en Estados Unidos.
No hay nada de baja intensidad, de bajo costo o de bajo riesgo en una guerra. Es momento de acabar la guerra en Afganistán. A medida que nos acercamos a 20 años de dolor, de guerra, de sacrificios, es momento de mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Al futuro, un futuro que es más seguro, un futuro que ofrece más tranquilidad, un futuro que honra a aquellos que sirven, aquellos que dieron lo que el presidente Lincoln llamó la última medida de devoción. Doy mi palabra con todo mi corazón. Creo que esta es la decisión correcta, una decisión sabia y la mejor decisión para Estados Unidos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y que Dios proteja a nuestras tropas.